profesional subespecialista en endoscopía igual del Hospital General de México, egresado de la Universidad La Salle y muchas gracias. Buenos días. A ver, ¿qué es este edificio tan hermoso? ¿Quién sabe cuál hospital es? Fíjense la evolución que puede tener un médico de la colonia a esta modernidad. Es el Hospital General de México a principios del siglo pasado. Es la torre de gobierno, que es exactamente donde está la torre de gobierno actualmente. Era un edificio hermoso y actualmente pues, es una porquería, ¿no? El edificio que hicieron ahí en vez de esta cosa tan bella, ¿no? Bueno, veo aquí algunas caras de algunos colegas, vamos a decir maduros, y es importante que nos den sus experiencias. Yo en 1993 hice el internado pregrado en la ciudad de San Luis Potosí, en el Seguro Social, y cuando llegaba al servicio de urgencias como interno de pregrado no había residentes más que R1 y a veces pues te los comías tú como interno. Llegaban las hemorragias de tubo digestivo, pacientes que estaban vomitando 1 litro de sangre, y ¿saben qué les hacíamos? Les poníamos una sonda nasogástrica y los empezábamos a lavar con hielo. El paciente, si ya estaba hipotérmico y chocado, pues nosotros mismos les terminábamos de dar la puntilla. O con esa misma sonda nasogástrica, si eran unas varices esofágicas, les rompíamos las varices y el paciente se moría en nuestras manos. Cuando entro al Hospital General de México como cirujano, me tocó rotar en el servicio de urgencias y había un viejo endoscopista que se llama Alberto Corral. Y cuando yo vi cómo metía, pues es un robot, un endoscopio es un robot, metía el endoscopio y ligaba las varices esofágicas, dije, yo me quiero dedicar toda mi vida a esto. Y por fin veía cómo se les salvaba la vida a estos pacientes que estaban destinados a morir en minutos o en horas, desangrados en nuestras manos. Y fue cuando la endoscopía me empezó a llamar mucho la atención porque era tecnología pura, era trabajar con computadoras y trabajar con un robot. Todo el mundo habla ahorita de la cirugía robótica, ¿no? Nosotros desde hace 20, 30 años estamos trabajando con robots y manejamos un robot con las 2 manos y podemos hacer maravillas. Y los avances de la endoscopía no solamente fue en la urgencia digestiva, como es la hemorragia, sino también en el diagnóstico y en el tratamiento del cáncer. Y actualmente yo me dedico mucho al diagnóstico y al tratamiento del cáncer. Aquí podemos ver la importancia del diagnóstico temprano del cáncer digestivo. Sabemos que en etapas incipientes, como cualquier otro tumor, puede ser curado. Un cáncer de mama en etapas incipientes, hacemos una cuadrantectomía, una disección radical de axila, le damos radioterapia y esa mujer va a estar curada. Igual en el cervicuterino, es lo mismo en el cáncer digestivo. Desgraciadamente el 80 o el 90% están en etapa 4 cuando los diagnosticamos. Y la sobrevida a 5 años es del menos del 20% en cualquier tumor digestivo. Sabemos que menos del 10% son menores de 45 años. Y que muchos de ellos lo único que se quejan al principio es de una dispepsia o una mala digestión. Desgraciadamente son tumores sumamente traicioneros que no nos dan datos clínicos hasta que están muy, muy avanzados. ¿Qué es lo que hace actualmente la endoscopía convencional? Bueno, tenemos que ver el tamaño de la lesión. Aquí te vemos el endoscopio, estamos haciendo una retrovisión gástrica y esto es a nivel del cardias, el número de lesiones y la localización de las lesiones. ¿En qué nos vamos a basar? En el color, si está pálida o eritematosa la mucosa, la microvasculatura, de si es irregular la mucosa y sobre todo si está elevado o deprimida la lesión. De acuerdo a esto nosotros podemos tomar biopsias dirigidas y actualmente los endoscopios que yo usaba hace 20 años cuando me empecé a formar como endoscopista, pues han cambiado muchísimo. Eran endoscopios ópticos nada más que tenían luz. Ahora trabajamos con luz de láser o luz de LED, ¿sí?, que nos da una imagen preciosa y podemos tener un microscopio dentro del mismo endoscopio. ¿A qué le llamamos cáncer incipiente? Bueno, es una lesión que invade la profundidad hasta la mucosa o la submucosa del tejido, independientemente de su tamaño. Sabemos que si nada más invade la mucosa puede tener menos del 10% de metástasis a nivel ganglionar, y si ya invade la submucosa puede tener del 15 al 30% de metástasis ganglionares cercanas.
¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, es muy importante. Tenemos clasificaciones generalmente hechas por ¿quiénes? Por los japoneses. ¿Por qué? Porque la mayor incidencia de cáncer gástrico y esofágico lo tiene en Japón, porque les encanta comer alimentos ahumados, ¿sí? Y entonces ellos hicieron una clasificación, y ustedes, para ser médicos y para tener un internado o una residencia, tendrían que haber tenido una endoscopía antes de entrar a su preparación. Los japoneses, a todas las personas que entran a un trabajo o a una escuela, les hacen una nasoendoscopía con anestesia local, y se han dado cuenta que descubren cánceres incipientes, y obviamente el tratamiento pues, es completamente curativo y endoscópico. Ya cuando tenemos la clasificación de Borman, sabemos que es para cáncer gástrico, es cuando están sumamente avanzados, y desgraciadamente ya no hay nada más que hacer para estos pacientes más que paliarlos. Cuando un amigo llega y me dice, me estoy divorciando de mi mujer, me quiere quitar a los niños, me quiere quitar la casa de campo, me quiere quitar los coches, me quedé sin trabajo, me corrieron del Metropolitano al doctor Akaki, bueno, etcétera, etcétera. Yo le digo, ¿tienes cáncer gástrico? Y me dice, no, entonces no tienes problema, siempre hago esa comparación, ¿sí? Esto sí es un gran problema. Aquí podemos tener otra clasificación, que es la clasificación de París, donde lo más importante es que clasifica los tumores en polipoides y no polipoides, los tumores tempranos, y de esto depende mucho el tratamiento endoscópico que vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo vamos a tratar los cánceres incipientes por vía endoscópica? Uno son los métodos de ablación, y el cáncer avanzado obviamente solamente vamos a poder paliarlo. Cuando yo hice mi tesis como médico general en la Universidad de La Salle, le dediqué mi tesis a Dios y le dije, Dios, si no me das chance de curar a mis pacientes, dame chance de paliarlos. Y si no puedo paliarlos, por lo menos dame chance de consolarlos, porque no somos Dios. Y como cirujano, al principio, cuando uno es muy joven, quiere salvar a los pacientes y quiere abrir a los pacientes y quitar los tumores hasta la mesa quirúrgica. ¿Y saben qué? Pues les va peor. Entonces, en la endoscopía yo he encontrado la forma de paliar a estos pacientes para que tengan un bien morir, y por lo menos puedan morir comiendo o evacuando por donde deben evacuar y por donde deben comer. Y sobre todo morir en casa, con su familia, con una sobrevida quizá corta, pero de mejor calidad de vida, ¿no? Aquí sabemos que el cáncer incipiente tenemos que utilizar todo esto, ¿sí? Tenemos que ver el grado de invasión, obviamente la endoscopía es preponderante en esto. Nos podemos basar en radiología. El ultrasonido endoscópico nos va a decir sobre todo la profundidad de estos tumores, ¿sí? Y la invasión a la submucosa, y la invasión, cuando la invasión es mucho más grande, pues tenemos que ir a la cirugía, cuando se puede y está indicado. Y sobre todo tratamos cánceres a nivel del esófago, del estómago y del colon, ¿sí? Cuando tenemos lesiones superficiales podemos hacer muchas cosas a nivel endoscópico en estos tres órganos principalmente. Aquí tenemos el ultrasonido endoscópico, que ha tenido gran auge en los últimos 20 años, y que por medio de él podemos estadificar sobre todo y determinar a qué profundidad está el tumor invadiendo, ya sea en el esófago, en el estómago o en el colon. Y algo muy importante es que podemos ver las metástasis a nivel linfático. Un paciente que ya tiene metástasis a nivel linfático, pues obviamente el tratamiento endoscópico está fuera de lugar, y entonces tenemos que llamarle al cirujano o cambiarnos los guantes para quitar el tumor y todos estos ganglios. Las terapias de ablación tisular, bueno, las terapias ablativas es la eliminación o la destrucción del tejido enfermo. Aquí tenemos un gran esófago de Barrett, ¿sí? Y por medio de la ablación podemos quitar este tejido que es predisponentemente puede malignizarse, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y tenemos varios métodos para tener terapias ablativas, como son las térmicas, la electrocoagulación multipolar, coagulación de argón, plasma. Todos estos los tenemos aquí en el hospital. El heater proof, radiofrecuencia, que es lo que más utilizamos actualmente, y el láser, que puede ser de varios tipos. Esto ya no se utiliza, está fuera de lugar. Yo alguna vez tomé un curso en el Instituto Nacional de Cancerología, que es la terapia fotodinámica, donde se ponía un fotofármaco en la vena y por medio de una lámpara que se metía por endoscopía se quemaba el tejido, pero estos pacientes tenían que estar sin sol 3 o 4 semanas, entonces sí era demasiado caro y a veces no se podía medir ni podía controlarse bien esta quemadura.
términos mecánicos como es la resección endoscópica de la mucosa y otras terapias que se están creando como es la crioterapia, congelamos el tejido, se necrosa, se cae y entonces quitamos y algo con esto. Esta es la recepción de la mucosa, se pone una liga y arriba de la liga, igual una liga muy similar a la que se pone en las varices esofágicas, se corta el tejido y ese tejido se puede obtener para mandarlo a patología. Aquí tenemos un ejemplo de la resección endoscópica de la mucosa con CAP. CAP es esta cápsula que va en el endoscopio y aquí ligamos esto, cortamos y quitamos el tejido dañado. Aquí tenemos un cáncer incipiente superficial en un esófago de Barrett. Hay que recordar que el esófago de Barrett es una lesión premaligna, sin duda alguna, pero muchos de mis pacientes llegan a mi consultorio a una segunda opinión diciendo que algún cirujano le dijo que lo tenía que operar de urgencia porque si no, ese esófago de Barrett se le iba a convertir en cáncer. ¿Saben qué porcentaje de los esófagos de Barrett en total por año se van convirtiendo en cáncer? Menos del 1%. Es más probable que nos mate la violencia en nuestro país a que nos muramos de un adenocarcinoma de la unión esofagogástrica por un esófago de Barrett. Entonces no hay que asustar a nuestros pacientes. Cuando llega un paciente con esófago de Barrett, sí, en efecto es una lesión premaligna, pero que en menos del 1% se le va a convertir en cáncer. Si el señor ya tiene 80 años, pues seguramente no se va a morir de un cáncer de esófago, se va a morir de lo que ustedes quieren menos de eso. Entonces es muy importante no satanizar al esófago de Barrett como algo que me va a matar, ¿sí? Lo que sí es importante es hacer endoscopías y hacer un seguimiento, como se hace el papanicolao en cualquier mujer cada año, ¿sí? En estos pacientes cada 3 o 5 años, si no hay displasia, hay que hacer una endoscopía, tomar unas buenas biopsias, de acuerdo a los protocolos que se han seguido endoscópicos, mandar eso al patólogo y si hay displasia, entonces sí dar un tratamiento de ablación. Aquí ponemos la liga y aquí cortamos con un asa caliente y dejamos nada más la muscular del esófago. Aquí tenemos una hernia hiatal y aquí tenemos todo este esófago de Barrett. Seguramente lo mejor en este paciente después será darle una ablación por radiofrecuencia. Aquí tenemos el estómago, una lesión maligna, superficial, donde podemos hacer una disección de la mucosa y de la submucosa y dejar solamente la muscular con un electrocauterio. Aquí tenemos la fototerapia, como con el radiofármaco se pone en la vena y después se le pone un haz de luz que va a quemar esta mucosa y con esto también podemos tener una terapia ablativa de la mucosa de Barrett. La terapia fotodinámica, lo que les comentaba, cómo se va necrosando todo esto, y esto sobre todo lo podemos hacer a nivel de la vía biliar, en tumores que ya están avanzados y que lo único que queremos es paliar. Pero ahorita vamos a ver otros métodos menos caros y mucho más eficaces. ¿En quiénes vamos a dar tratamiento curativo en cáncer temprano? Carcinomas intramucosos elevados, que tengan esto, menos de 20 milímetros, o sea, 2 centímetros. Imagínense los ojos y la calidad de endoscopía que tenemos que tener para nosotros detectar estas lesiones pequeñitas a nivel de toda la mucosa gástrica. Pues bueno, si nosotros hacemos una endoscopía minuciosa y tomamos las biopsias de donde las debemos de tomar y sabemos utilizar nuestro robot, que es el endoscopio, pues vamos a tener estos resultados y podemos detectar un cáncer en etapas muy tempranas. Tenemos nuevos métodos en investigación. Aquí tenemos de la casa Medtronic, la radiofrecuencia, donde metemos un balón que calibra esto y después quemamos el esófago de Barrett con radiofrecuencia. Son ondas de vibración sumamente avanzada que quema el esófago de Barrett y lo malo es que no podemos obtener la pieza, pero realmente erradicamos por completo el esófago de Barrett. Y la crioterapia, que es congelar este tejido de Barrett. ¿Para qué? Para que se necrose y vaya cayendo y quede una mucosa totalmente sana. Esto se presentó en la DDW en el 2006, o sea que ya lleva algunos años. En México no lo tenemos y todavía no está autorizado. El tratamiento ideal es obviamente que sea curativo. La resección quirúrgica se deja en estos casos, pero la realidad que tenemos era lo que mencionaba al principio de mi charla. 10 al 20% de los pacientes tienen una resección curativa nada más. 90% reciben tratamiento paliativo y la sobrevida en cualquier tumor gástrico en total es de menos de 10% a 5 años. 50% al diagnóstico tienen metástasis y el 80% de los tumores son totalmente avanzados en nuestro país. Esta es la realidad que tenemos y es con lo que tenemos que trabajar tanto los cirujanos, los oncólogos y los endoscopistas. El tratamiento no quirúrgico es nada más la paliación
¿Y cuándo se indica una endoscopía? En pacientes que ya están con un compromiso de reserva grave, ¿sí? O en enfermedades irresecables o metastásicas. Ya está todo totalmente... aquí llega el doctor Chapa, que es maestro mío, llega el doctor Chan, que es de nutrición, y hablan de los Whipples. Y antes se morían del Whipple, antes se operaban al paciente y se complicaba y se morían del Whipple. Pero les tengo una mala noticia, siguen operando los cánceres pancreáticos y se siguen muriendo de cáncer de páncreas. Cirugías de 5, 6, 7, 8 horas, después quimioterapia, radioterapia. Yo creo que el único que está vivo que conozco es José José, porque creo que sigue vivo, pero no sé si realmente tuvo un cáncer de páncreas o no, está raro, ¿no? Ya lleva más de un año o año y medio que lo operaron en nutrición y bueno, sigue vivo en Miami. Pero de él no conozco a alguien que me diga, hace 5 años, doctor, yo tuve un cáncer de páncreas y aquí estoy, vengo por una gastritis. Yo no lo conozco, no sé si alguno de ustedes, colegas de ustedes, lo conocen, yo no lo conozco. Entonces, algo importante es que la paliación es lo más importante en la endoscopía. ¿Cómo trabajan los tumores o cuál es la fisiopatología, la historia natural de la enfermedad de los tumores malignos en el tubo digestivo? Pues lo principal es que obstruyen la luz y eso es lo que mata al paciente, ya sea por una oclusión intestinal, por inanición o por colangitis, ¿sí? Y lo que hacemos con la endoscopía es, podemos poner sondas, endoprótesis, dilatar los tumores, que es lo más adecuado porque muchas veces este tejido es duro y se rompe, y podemos usar también la terapia fotodinámica. Mi maestro Corral, también del Hospital General de México de endoscopía en los tumores gástricos, y el doctor Bernal, lo que hacían era inyectarles formol a los tumores esofágicos, se necrosaba ese tejido y el paciente podía comer por 2 o 3 días más, ¿no? ¿Sí? Y podemos tener también terapias térmicas, láser y terapias bipolares. Y algo muy importante y lo ideal es volver a establecer la luz del tubo digestivo, efecto rápido y prolongado, ojalá fuera así, que sea bien tolerado y de bajo costo, que esto de bajo costo nunca lo tiene, ¿no? Y la calidad de vida pues mejorada. Siempre hay que evitar gastrostomías y dostomías, pero bueno, cuando no hay de otra hay que hacerlas. Son pacientes que van a vivir 3 o 4 meses máximo, ¿no? Entonces hay que mejorar esta calidad de vida. Hay que evaluar al paciente, la edad, la comorbilidad, el estado nutricional y el Karnofsky que pueda tener este paciente, para saber qué es lo que le vamos a hacer. Y por medio de radiología, tomografía, resonancia magnética, etc., tenemos que localizar la estenosis, la longitud, configurar esta estenosis, ver el diámetro y ver qué es lo que le vamos a hacer. Hay muchos pacientes de tumores digestivos que van a responder muy bien a radioterapia y quimioterapia, y hay algunos que no. Sobre todo en los cánceres de esófago y gástrico sí responden bien, pero el cáncer de páncreas y de la encrucijada biliopancreática, ese casi nunca responde a radioterapia y quimioterapia. Yo solamente cuando tengo de estos pacientes que desgraciadamente ya son semanalmente, los voy diagnosticando, siempre me pongo a pensar, ¿qué le haría yo si fuera mi mamá, o mi hermana, o mi padre? ¿Lo metería a quirófano? O mejor le hago una endoscopía y le pongo una endoprótesis para que muera bien. Y si a eso le agregamos que no tiene seguro de gastos médicos, no tiene seguro social, y ahorita que ya quitaron el seguro popular, nuestro Mesías tropical, pues peor, ¿no? Entonces son pacientes que no tienen dinero y que una enfermedad va a desgastar una familia por completo, dejándolos en la calle y sin el enfermo, porque el enfermo también va a morir. Entonces hay que tener muchos factores en cuenta, ¿no? Si lo vamos a mandar con la oncóloga médica para darle quimioterapia, radioterapia, entonces tenemos que ver muchos aspectos, no solamente médicos y clínicos, sino también aspectos sociales y económicos. Ya que evaluamos la lesión, pues vamos a ver si vamos a hacer endoscopía, colonoscopía, radiología de contraste y tomografías para saber qué es lo que vamos a hacer con nuestro paciente. Las prótesis metálicas se utilizan, obviamente son mucho más caras que las prótesis plásticas, en obstrucciones del tracto digestivo, y en todo esto podemos utilizarlas, ¿sí? Normalmente estos pacientes tienen disfagia, náuseas, vómitos, dolor y distensión, deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico, porque no tienen con qué. Aquí tenemos una prótesis metálica muy bonita, ¿sí? Que está recubierta y que puede atender también fístulas traqueoesofágicas y que podemos ponerla a cualquier nivel del tubo digestivo y están diseñadas para cualquier nivel del tubo digestivo. Son pacientes que están obstruidos, que tienen una contraindicación quirúrgica o que están fistulizados. Las características de las prótesis es de qué están hechas, pueden estar hechas, son metales que son inertes, como el nitinol, este metal, y pueden estar hechas de acero inoxidable también.
Y aquí tenemos las características de estas prótesis de acuerdo a la marca comercial, pero para que tengan una idea, estas prótesis valen más de 30,000 pesos cada una. Y no nos podemos equivocar al colocarlo. Ahora, más la colocación, más rayos X, es un estudio que se nos va a ir a 60,000 u 80,000 pesos. Y obviamente uno tiene que cobrar porque uno también come, ¿no? Y el anestesiólogo también cobra. Entonces son procedimientos que mínimo van a salir en 50,000 pesos cuatro. ¿Sí? Ahora, si este procedimiento le va a dar de comer a mi paciente 3 meses, creo que vale la pena intentarlo. Aquí tenemos un ejemplo. Como vamos poniendo una prótesis en el esófago, abre y por lo menos este paciente va a tomar líquidos unas semanas más. Las contraindicaciones absolutas son corta expectativa de vida. Un paciente que ya está terminal no hay que ponerles estos. Tumores que estén a 2 centímetros del cricofaringio tampoco. ¿Por qué? Porque puede ser aspirar. Un paciente poco cooperador o un paciente que ya no tenga motivación, ¿sí? Y estas son las relativas de acuerdo a lo que tenemos. También tenemos prótesis plásticas para el esófago, que son más económicas, pero no son tan buenas, ¿no? Y las complicaciones de colocar una prótesis son estas. Por perforación, la migración es la más importante, hemorragia y obstrucción. Casos reales, doctores, no son cuentos ni de libros. Don Carlos, un niño de 12 años. Don Carlos tenía 56 años cuando yo lo conocí. Cuando yo le hice la laparoscopía diagnóstica ya tenía ganglios y tenía citis maligna, un cáncer gástrico avanzado. Don Carlos dejó de comer a pesar de la quimioterapia y la radioterapia que se le dio, y entonces yo le coloqué esta prótesis que se ve aquí, y por lo menos 2 meses pudo tomar líquidos y morir en su casa con su hijo de 12 años. Se le palió. Fue una buena respuesta. Don Carlos vivió 7 meses después del diagnóstico. Tenemos otro tipo de prótesis a nivel de la encrucijada bilioparenterática. Recordar que estos pacientes mueren de colangitis o de colestasis, ¿no? El ultrasonido endoscópico es muy útil. Podemos poner también prótesis plásticas en la vía biliar y en la vía pancreática, prótesis metálicas. La terapia fotodinámica se está utilizando a este nivel, y el SpyGlass, que es un coledoscopio que puede servirnos de forma muy importante para poner y tomar biopsias de la vía biliar. Aquí tenemos una prótesis en el duodeno. Casos reales nuevamente. Esta paciente me la manda en el Hospital Español con una prótesis plástica y con una ictericia en estudio. Cuando hicimos el cepillado de un adenocarcinoma del colédoco, ya llevaba 1 año, era bien diferenciado porque no era tan agresivo, y entonces yo le puse una prótesis metálica a nivel del colédoco y evitamos la colangitis y la colestasis. Después el tumor fue invadiendo el duodeno, y después en una forma mixta dejamos la prótesis del colédoco, pero también pusimos una prótesis duodena. Esta señora pues se fue a morir a su casa y duró más de 1 año paliada y comiendo por la boca. Después fue al Instituto Nacional de la Nutrición y obviamente ahí le dijeron que no había más nada que hacer, porque siempre estos pacientes buscan respuestas donde no las hay, y entonces pueden caer en manos de criminales, que pueden ser médicos o no médicos, y entonces les pueden sacar su dinero. Entonces es muy importante hacer hincapié en el pronóstico de estos pacientes, sin que nosotros demos una expectativa de vida en tiempo, pero sí una expectativa de vida en lo que va a pasar en el futuro. Los casos especiales, pues cuando no hay de otra hay que hacer gastrostomías endoscópicas. Aquí tenemos el hemospray, que también lo tenemos aquí en nuestro hospital, yo lo metí aquí. Y recuerden que estos tumores a veces son fungoides y sangran en capa, empiezan a sangrar, y por más que los inyectemos endoscópicamente no podemos hacer algo por ellos, y gracias a este mineral que se llama hemospray podemos rociar estos tumores y parar las hemorragias. Este hemospray fue diseñado por los estadounidenses en la Guerra del Golfo en pacientes que eran amputados o que recibían heridas de bala de forma muy importante. Les ponían este mineral y paraban el sangrado en lo que llegaban a los centros hospitalarios de guerra para ser amputados o ser reparadas estas lesiones vasculares. Y pacientes que tienen obstrucciones del colon y que son candidatos a ser operados, en vez de operarlos y hacerles una colostomía, lo que hacemos es poner endoprótesis de puenteo. ¿Para qué? Para preparar ese colon y operarlos y dejarlos por lo menos evacuando por el ano y no por una colostomía. Entonces esto es algo que hacemos frecuentemente, poner una endoprótesis, se prepara el colon, se desobstruye el tubo digestivo bajo y después los operamos para que tengan una mejor calidad de vida. Yo siempre he dicho que para ser un endoscopista perfecto tiene que ser cirujano, espero que no haya ningún endoscopista gastroenterólogo médico, y para ser un cirujano perfecto tendría que ser también endoscopista.
Algo importante es que siempre tienen que tener a la mano cualquier médico, como mejor amigo a un cirujano, a un endoscopista y sobre todo a un radiólogo intervencionista. Estas tres especialidades salvan la vida de los pacientes. Cuando yo tengo una complicación de un absceso o una colección después de una cirugía, le llamo a mis radiólogos intervencionistas y ellos me resuelven sin operar o intervenir al paciente en forma importante. Cuando trabajamos en equipo, aquí tenemos una sala de quirófano, es la sala 1 de este hospital, donde tenemos el endoscopio, donde tenemos el laparoscopio, estamos haciendo una cirugía mixta, endoscopía con laparoscopía, ¿sí? Y puede llegar el radiólogo también ahí para meter su cuchara y tener un resultado óptimo en nuestros pacientes. Aquí tenemos un resumen de cómo se debe tratar esto. Y algo importante es que los endoscopistas tienen que ser eso, endoscopistas, no metetubos. Para que un endoscopista se llame entrenado tiene que ser más de 1000 endoscopías al año. ¿Sí? Eso habla a que tenemos que hacer 3 endoscopías por día. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucha experiencia en lo que estamos haciendo. Y muchas veces los criterios no están unificados porque cada paciente es diferente y tenemos que inventar cosas que no están en la literatura. Yo a eso le agradezco a mi Hospital General de México que gracias a la falta de recursos nos ha hecho improvisar mucho y cuando tenemos la tecnología y tenemos todos los recursos pues podemos hacer cosas maravillosas junto con un equipo multidisciplinario. Agradezco al doctor Juan Miguel Abdo por el material que me prestó, algunos de estos diapositivas que él también hizo y pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias.